vamos a entrar en la palabra de esta tarde. Algunos la escucharán y van a ver que hay rasgos y cosas que el martes compartí en la oración. Y es que a veces en la oración no termino lo que me he preparado, ni mucho menos. O solamente me he preparado algo y doy así a grandes rasgos, pues lo que se puede dar en el tiempo de la oración los martes. Pero ya entrando un poquitín más profundo, digo, voy a compartir lo que Dios puso en mi corazón. Y el martes dije lo importante que es la palabra. Y cuando la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119 y verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Decía el salmista, qué bueno que tenemos una luz que no se agota en nuestras vidas. Esta luz es la palabra. Qué bueno que Dios no nos dejó no solamente guiados por nuestros sentimientos para hacernos dioses a nuestra forma y a nuestra manera. Qué bueno que Dios nos dejó su palabra, que en ella no hay cambio no hay cambio de variación. No es una palabra que hoy te dice blanco y mañana negro, sino que es una palabra que viene del cielo a alcanzar nuestras vidas y cambiarlas. Amén. Aleluya. Y el salmista lo conocía bien y dice, lámpara es a mis pies tus palabras. Pero, antes del Salmo, el Salmo 119 igual, pero a partir del verso 97, en la traducción de la Biblia Message, que me gusta mucho, ¿lo he dicho bien, Message? Es que yo, ya sabes, allí tengo un profesor de inglés, que cuando las digo muy fuertes hace así, pobre. Le rechina el oído. Yo me pongo en una clase tuya y qué dolor de cabeza terminas. Bueno, pero es así, no soy muy buena traductora en esto. Bueno, y estaba leyendo estos versículos antes de llegar al 105, que es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y yo quiero leérselos ahora. Del versículo 97 al 104. Dice así la palabra del Señor. Mira el salmista cómo expresaba lo que valoraba de la palabra. Y pastora, ¿por qué lo dices así? Porque me identifico. Amén. Dice, cuánto amo todo lo que me has revelado. Medito en ello con reverencia todo el día. Tus mandamientos me dan ventaja sobre mis enemigos. Nunca pierden actualidad. La palabra de Dios, holiness, nunca pierde actualidad. Amén. No es aquello que, no, era para antes, no. La palabra de Dios fue, es y será la respuesta a nuestras vidas. Amén. Bueno, y continuó. Dice, incluso me he vuelto más sagaz que mis maestros, porque estudio y asimilo tus consejos. ¡Wow! Dios nos hace sabios, nos da su sabiduría. Me he vuelto más instruido que los viejos sabios, simplemente haciendo lo que me dices. Vigilo mis pasos y evito las zanjas y los surcos del mal para poder dedicar todo mi tiempo a cumplir tu palabra. Nunca me desvío de la ruta que me trazaste. Me diste muy buenas indicaciones. Tus palabras son tan exquisitas y tan sabrosas que las prefiero más que a la mejor comida de mi yerno Joel. No. Es que es buen cocinero, el tío. No, pero dice el salmista aquí, qué bueno es todo esto, que las prefiero más que a la mejor comida, dice el salmista, casera. Con tu enseñanza
entiendo la vida. Por eso odio la propaganda falsa. ¡Qué bueno! Amén. Por eso odio la propaganda falsa, la información que no venga del cielo. Toda información que no sale de tu palabra, decía el salmista, esto odio. Y ahora viene este salmo, el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Qué bueno que tenemos una dirección tan buena y para todos igual. Dios no hace excepción de personas, Dios nos ama de la misma manera. Lo único que hay, la diferencia a veces es que hay diferencia de actitudes, pero no de personas. Amén. Si yo hago como el salmista, yo me deleito en la palabra. Yo la guardo en mi corazón y yo la protejo. ¡Voilà! Yo voy a decir y voy a vivir lo mismo que dijo y vivió el salmista. Amén. Yo y usted. Como he dicho, no hay excepción de personas. Entonces, hay un estudio, esto sí que lo dije el martes, hay un estudio que dice que si leemos la Biblia 4 veces a la palabra, 4 veces consistentemente a la semana, con intención, con intencionalidad, abrir la palabra, leerla, a la semana, tenemos menos probabilidades, escuchen bien. Y yo quería empezar esta reunión, y no la he empezado así, pero ahora sí, que porque me ha vuelto como un relámpago. A todos muy bienvenidos esta tarde, pero a los jóvenes. No, es que iba a decir esto, pero se me ha olvidado. Pero no pasa nada. Y a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes. A estos jóvenes que están aquí y que realmente el diablo los zarandea. Puede jugar con sus sentimientos, con sus emociones, con su manera de ver las cosas. Pueden ver, por ejemplo, muchas veces a la iglesia y decir, ay, esto cada domingo o cada vez que voy me congrego me cansa. Bueno, borren esto es religión. Si usted le cansa venir a la iglesia es porque empieza un espíritu religioso en usted. Pero si tú, joven, valoras lo que tú tienes, que los otros de allá afuera no lo tienen, donde tú vas a llegar, los otros no van a poder llegar. Lo que tú vas a poder experimentar en tu vida, los otros no lo van a poder experimentar si no conocen al Señor. ¡Wow! Entonces vas a valorar venir y escuchar y almacenar esta palabra que es tesoro en nuestras vidas. Amén. Y una vez dicho esto, continúo con esto con esto he empezado, con la estadística. Bueno, dice que si la leemos unas 4 veces a la semana, tenemos menos probabilidad de sentirnos afligidos, ansiosos o deprimidos. Y 68% también dice menos probabilidad de tener ansiedad, de caer en el alcoholismo o de caer en diferentes vicios. ¿Qué quieres decir con esto, pastora? Quiero decir que cuando nos nutrimos de la palabra de Dios, nos estamos nutriendo de cosas que nos van a servir a nuestra vida y nos van a hacer bien. La palabra de Dios te va a hacer más bien que la droga. La palabra de Dios te va a hacer más bien que el alcohol. Ay, claro, pastora, faltaría más. Para muchos dicen faltaría más, pero para algunos se le tiene que recalcar. Porque te va a hacer mejor la palabra. El alcohol te va a hundir, la droga te va a hundir, el tabaco te va a matar. Pero la palabra te va a dar vida. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué quieres decir con esto, pastora? ¿Me estás poniendo una pistola en el pecho? No. Siempre enseñamos y dejamos libre. Siempre enseñamos la palabra y dejamos libertad para que tomes la decisión correcta a través de lo que escuchas, que es la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pregunto, ¿pasamos tiempo o pasas tiempo con la Biblia? ¿Lees lo suficiente la palabra? Y a lo mejor vas a decir, es que no tengo tiempo. Me levanto muy pronto por la mañana, voy a trabajar y me acuesto muy tarde, pero porque todo el día estoy, dale que te pego en las cosas del trabajo. Y yo creo que esto puede ser.
puede ser que mucha gente diga, es que no tengo tiempo. Pero cuando dice leer la Biblia, quiere decir, no que te lleves la Biblia en el trabajo y te pongas a leerla. No, levántate, empieza a leer, busca versículos de lo que tú necesites, de la situación que estás viviendo y medítala. Léela y medítala. Vete al trabajo meditando la palabra. Haz como las vacas que rumían, troco, 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 troco. Si nosotros meditamos la palabra, esta meditación va a traer revelación. Y cuando trae revelación en nuestras vidas, como decía el pastor esta mañana, nos es fácil obedecer. Nos es fácil decir, ¡voilà! Esta revelación me ha dado impulso a obedecer en esta área. Amén. Entonces, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, no hay lugar para pensamientos ansiosos dentro de nosotros. No puede estar la ansiedad y la palabra de Dios en el mismo lugar. No pueden coexistir. O hay ansiedad o hay la palabra. Porque si la palabra me lleva a vida, si la palabra me marca el camino, si la palabra me trae resultados, yo no me puedo sentar en la ansiedad, en el temor y en el miedo. Amén. Y como dije el martes y lo vuelvo a repetir, miedo y fe, las dos cosas no pueden ocupar un mismo lugar. O hay miedo o hay fe. Ahora que puede venir el miedo, pero se tiene que empujar por la fe. Amén. ¿Puede venir? Claro que puede venir, porque el león ruge, siempre buscando a quien devorar. Si yo me siento con él, ¡ay, qué miedo! Me voy a quedar sentada, sí, en el temor, en el temor. El otro día, Miriam, nuestra hija de Alicante, le robaron el coche. Y ya sé que ustedes van a pensar, a la pastora aquella de la semana pasada también, sí, pues bueno, pasan las cosas así. Y Miriam me llamó, y fue gracioso porque me llamó, y claro, en aquel momento ella estaba muy disgustada que le habían robado el coche, y estaba llorando. Y me dice, mamá, me han robado el coche. Jolines, digo yo, ¿y cómo, hija? ¿Te han podido robar el coche? Perdimos las llaves, y se ve que pues quien las encontró, pues se ha llevado el coche. Y claro, como estaba en aquel momento ella pues con amangoixa, o sea, triste, y yo le dije, Jolines, deja de llorar, no llores más, que esto es una gamberrada, que te han cogido las llaves unos gamberros, que se han ido a dar una vuelta y cuando se queden sin gasolina, allí se van a quedar. Le relaté una película, madre mía. Así que deja de llorar, le dije. El caso, claro, que yo a lo mejor soy un pocotín ruda y llama a su hermana y dice, mamá, ¿has sido ruda conmigo? Porque yo estaba triste en aquel momento y ella no me ha consolado, me ha dicho, deja de llorar. Claro, y a lo que voy, si yo me siento con ella en el asiento del lamento, y yo le digo, qué triste, hija, pues jolines, qué buen coche que te han robado, ¿eh? Y las sillitas de los niños que iban adentro, jolines, qué fuerte, ¿eh, nena? Lo damos por perdido. Pero si te incorporas y dices, no, señor, este coche... Y me salió del fondo de mi corazón, digo, ¿qué va? Te lo van a robar. Que no es que el diablo cuando roba una cosa te la tiene que devolver 7 veces más. Y no quiere. Y no quiere. Y no quiere gastar tanto porque te devolverá 7 veces más. Y ahora ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasó con el coche? Pues la verdad es que quien lo cogió contactó con alguien, pero lejos de Alicante, lo siguieron por el GPS y allí el hombre se quedó cansado, reposó un poquitín al lado de la carretera, no en un escampado, pero casi, y allí llegó la policía. Y el coche estaba intacto. La policía dijo, no sé cómo ustedes han tenido tanta suerte, porque estos coches son de alta gama, se roban, en nada se resetea el coche y adiós muy buenas. Lo meten en un barco y adiós. Y esta persona se ve que iba
a encontrar un contacto que iba a hacer esto. Pero ahí estaba la mano del Señor protegiendo. Amén. Así que este es un testimonio glorioso, una vez más, de la palabra del Señor a nuestras vidas. Entonces, como decía, es tan importante el meditar, leer y meditar la palabra, porque no puede coexistir las dos cosas: ansiedad, miedo, temor, debilidad, angustia. No puede coexistir esto con la fe que te da la palabra, la seguridad que te da la palabra. Por esto, si alguna vez me he sentido, porque como pastora es verdad que a veces hay presión, hay situaciones difíciles, hay momentos que dices, wow, ¿cómo voy a salir de esta? O las situaciones que te rodean te superan. Siempre he ido a este Salmo 56, verso 3, que dice, cuando el miedo me acecha, en una traducción, en otra dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y la verdad es que pongo en Él siempre mi confianza. Y esto, queridos, nos ayuda y nos recuerda que a nuestra alma y a nuestro espíritu, en quién está puesta nuestra confianza. Amén. ¿Quién es Jesús para mí? Es la respuesta total y absoluta en cualquier situación de mi vida, y aún en la situación de más gozo, allí está Él, porque Él es el motivo de mi verdadero gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Hay tantas promesas en la palabra de Dios que están esperando siempre a que las abracemos, las guardemos, amén, en nuestro corazón. Porque la palabra es el refugio más seguro de nuestra vida. ¿Por qué la palabra? Porque Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. No lo olvidemos. Amén. Jesús es el verbo se hizo carne, el verbo vino y habitó entre nosotros, y el verbo era Dios. Y esto es la palabra. Por esto la palabra de Dios no es palabra escrita de hombre, es palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene poder y funciona en el siglo XXI. La palabra de un hombre va caducando, pero la palabra de Dios nunca jamás caduca ni pierde valor. Aleluya. Y dice, mire, en Proverbios 16 y verso 20 dice, el que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Amén. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo y morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto sí que creo que lo compartí, porque el contexto en que fue escrito el Salmo 23, cuando el Salmo 23 habla de sombra, podemos pensar que es la sombra que tenemos por aquí, pero el contexto, el tiempo en que fue escrito este Salmo, la sombra era vital. La sombra en el desierto, en un lugar seco, en un lugar que no hay vegetación, la sombra es vital. Por esto el salmista, que conocía esta situación, dijo tan seguro que realmente la sombra del Omnipotente era su seguridad. Amén, aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Él, dice el salmista, me libra del lazo del cazador y de la peste destructora, que quiere decir enfermedad incontrolable, enfermedad que no hay respuesta, enfermedad que el doctor dice, aquí se termina el conocimiento humano. No hay respuesta para esta enfermedad. Hombre, mujer, destápate los oídos espirituales y mira lo que dice. Él me libra del lazo del cazador y de la peste destructora, de cualquier enfermedad, llámese como se llame. Jesús clavó todas las enfermedades que había en aquel momento y las que tenían que venir en la cruz del Calvario.
Amén. Y nos dice el salmista, y con sus plumas me cubre, y debajo de sus alas estoy seguro. ¡Wow! Y como dije la semana pasada, y es que para mí es muy importante, pues saben, cuando está hablando de me cubre con sus alas, se está refiriendo a esta gallina que cubre a sus polluelos con las alas, que los protege. Así es nuestra vida con Dios, protegidos bajo las alas de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, cuando una gallina cubre a sus polluelos, los cubre cuando los tiene cerca. Pero si alguno se le va lejos, aun siendo su mamá, aun queriéndolo cubrir, no llega a cubrirlo porque el polluelo se ha ido lejos. Con esto me refiero que aún muchas veces nosotros, Dios quiere cubrirnos con sus plumas, guardarnos con su protección, pero nuestra actitud nos mantiene lejos de Dios. Y aunque Él quiera cubrirnos, protegernos, no alcanza. No porque Él no alcance, no porque Él no sea poderoso, sino porque nuestra actitud se ha alejado mucho de estar cerca de Jesús. Amén. Entonces no nos puede cubrir, pero si estamos cerca hay promesa para nosotros. Así que tomar en serio la palabra de Dios es poner atención a su consejo, que su palabra nos guíe siempre y sigamos su dirección siempre. No solo nos va a evitar problemas, sino que hará que andemos por caminos donde hallaremos el bien. No los entendemos todos, pero yo sé que es el camino del Señor. Yo sé que hallaré el bien. No entiendo lo que me puede estar sucediendo, pero yo sé que estoy en el camino del Señor. Yo sé cuál va a ser el final. Amén. Porque en el camino del Señor no hay oscuridad. En el camino del Señor hay luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Así que ya, solamente para terminar en pocos minutos, hay algo que me quedó y no lo pude compartir, pero es algo que grabé en mi corazón y Dios me ha estado esta semana hablando en ello y se encuentra en Gálatas 6:7. Y eso es lo que yo quiero compartir. Dice así la palabra: no os engañéis, queridos. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El sembrar no es la actitud de venir a la iglesia. Yo puedo venir a la iglesia cada domingo, pero sembrar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Puedo sembrar lo equivocado. Voy a recoger lo equivocado, aunque el domingo venga y me siente en la iglesia. Amén. La actitud de sembrar es mi actitud diaria de cuando me levanto a cuando me acuesto. ¿Cuál es mi manera de actuar? ¿Cuál es mi vida? Así que la palabra es sabia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pedir la bendición de Dios mientras se actúa, como Gálatas nos dice, con maldad hacia los demás, o como intentar llenar un recipiente roto. Gálatas nos enseña los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Y las obras de la carne sabemos que no son buenas. Las obras de la carne es celos, envidias, rencores, odios, críticas, y así una tras otra. Y muchas veces vivimos en las obras de la carne y nos olvidamos de los frutos del Espíritu. Y Dios no quiere que olvidemos los frutos del Espíritu. Las obras de la carne abren grietas en nuestra vida. Aleluya. Y los frutos del Espíritu cierran el recipiente espiritual en nuestras vidas. Amén. Wow. Entonces, por más que deseemos la gracia de Dios en nuestras vidas, nuestras acciones deben estar alineadas con los principios de bondad
y los principios de justicia. ¿Para qué? Para experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. La vida cristiana no funciona de manera que podamos esperar recibir bendición mientras sembramos discordia o causamos daños a otros. Alerta. A veces dicen, no, es que yo, ¿por qué me pasa esto? Examinémonos siempre. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué es lo que sale de nuestras bocas? ¿Qué es lo que yo miro del hermano? ¿Sus errores o sus cosas buenas? ¿Qué es lo que estoy resaltando? ¿El error del hermano? Porque todos tenemos errores, todos fallamos, no hay nadie perfecto. Entonces, si nosotros nos fijamos solamente en el error del hermano, vamos a chismorrear de aquel error. Y esto Dios no lo puede bendecir. Y podemos estar años sentados en la iglesia y mantenernos siempre en el mismo lugar por culpa de no poder avanzar, por no examinarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces, la verdadera bendición viene cuando vivimos en armonía con los demás, cuando actuamos con compasión, bondad y respeto. Recordemos que nuestras acciones tienen consecuencias y si queremos experimentar la plenitud de la bendición de Dios, debemos ser gente de amor, gente que llevemos paz en el mundo que nos rodea. Termino con un consejo. Mi confianza en Dios y estar atento siempre en su palabra es mi consejo. Confíen en Dios y presten atención a su palabra, porque seremos bienaventurados, no lo digo yo, podría tener buena intención y decirlo, pero si yo solo lo digo y no me respalda la Biblia, no hay poder. Pero si me respalda la Biblia, allí hay poder. Aleluya. Por eso, pues seremos bienaventurados y ya no querremos dejar de aplicar el consejo de la palabra en nuestros días, sino que buscaremos el consejo como aquel hijo busca el consejo sabio de papá para tomar la mejor decisión. Amén, gloria al Señor. Así que nos ponemos en pie.